Señor secretario, levantemos el receso, por favor. Honorables concejales, el señor presidente acaba de levantar el receso. Continuamos, doctor Daniel, entonces, con la exposición y ofrecemos disculpas al público asistente por una falla técnica fuera de nuestro control, pero ya se resolvió. Doctor Daniel, por favor, puede continuar. Muchísimas gracias a todos. Nico, pon la siguiente diapositiva, por favor. Elisa, llama a los concejales, por favor. Espera un momento. Aquí podemos observar cómo funcionan los convenios de cooperación con las instituciones de mayor nivel de complejidad, donde ellos mandan a sus especialistas a capacitar a nuestro personal. Esta sesión de capacitación fue el día de ayer. Ahí está la publicación que hace la Unión Temporal con Sabia Salud, mostrando cómo en La Estrella se estaba dando la capacitación que va a ser proyectada a todo el departamento. Nos escogieron a nosotros porque tenemos la camiseta puesta en este asunto. Acá, con el tema de la unión temporal, les queríamos contar que el Hospital de La Estrella es el único hospital del sur del Valle de Aburrá que está acá. Y con las personas que estamos asociados, todos son hospitales de mayor complejidad o que no están cercanos a nosotros. Nosotros vamos a empezar a responder por la salud mental no solamente de La Estrella, sino de Caldas, Sabaneta e Itagüí, a través de la unión temporal. ¿Qué implica esto para el hospital? Servicios habilitados, trabajando en espejo con el hospital mental, utilización de los espacios y, por cierto, pues también recursos para nosotros de la gestión que hemos hecho, porque todas estas consultas pues obviamente son pagas y nos va a generar a nosotros un mayor ingreso. Siguiente, Nico. La doctora Crack les mostró un render, no se ve muy claro acá en la presentación, de la unidad que estamos o que pensamos construir en el hospital para paciente agitado. Uno de los temas de mayor dificultad para atender la salud mental es el paciente agitado, por obvias razones. Es un paciente que requiere una atención especializada y es un paciente que en algunas circunstancias hace que los costos de la atención se disparen por los daños que se generan en el servicio, puertas, camillas y los golpes que recibimos el personal de salud. Por eso, a través de la Gobernación de Antioquia y el programa Salud para el Alma, pues sabemos algunos hospitales que presentamos proyecto para la construcción de esta unidad y esta foto es de ayer. Nosotros en este momento en el Hospital de La Estrella estamos en obra. Tenemos 30 días para tener una moderna unidad en el servicio de urgencias para la atención del paciente agitado con todas las condiciones técnicas que lo requiere. Siguiente, Nico, por favor. Este es el proyecto de telemedicina. En el proyecto de telemedicina, también nosotros, esta semana les presenté, fuimos beneficiados de haber hecho las cosas con oportunidad y presentamos las necesidades técnicas que teníamos para hacer vamos a tener 2 modernos consultorios completamente dotados para que el personal médico pueda tener enlace con especialistas no de Antioquia, puede tener contacto con especialistas de donde nosotros queramos, porque ahorita la tecnología lo permite, si hacemos los convenios para la atención de todo tipo de pacientes. Estas son las verdaderas RIAs y personalmente pienso que esta es la verdadera reforma a la salud. Muchas gracias.
A usted, agradecimiento muy especial, doctor Daniel, por la disposición, por traernos también, invitar a la doctora de la seccional de salud a explicarnos también todo el tema y todo su equipo de trabajo. Sí, claro. Qué pena, se me olvidó decirles algo. Acá en el recinto hay una persona que nos está acompañando que durante muchísimos años le ha entregado todo por la salud del municipio y está cumpliendo años. Margarita Castro. Felicidades también a Margarita, claro que sí. ¿Algún concejal desea hacer uso de la palabra? Concejala Patricia tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un feliz y bendecido día para todos los honorables concejales, a nuestro secretario del consejo y un saludo muy especial a nuestro gerente del hospital, Daniel, a la doctora Elizabeth, representante de la Gobernación de Antioquia, doctora Juliana, bienvenida, y a todo el personal de su entidad, doctor Daniel. Doctor Daniel, haciendo referencia a algunas palabras que dijo la doctora Elizabeth, por eso ustedes están aquí, porque hay una gran inquietud de parte de nosotros los concejales, hay una gran preocupación de todos nosotros por lo acontecido en nuestro municipio de hace varios años. Si bien lo que más nos ha preocupado y lo que más nos ha tocado, porque hemos tenido pues como la gente muy conocida y muy cercana, ha sido el tema de suicidio. Esta semana, hablando el tema con el secretario de Salud, el doctor Santiago, precisamente, y en aras precisamente de mirar, de investigar, de leer para esta exposición, para tener cosas y estadísticas y datos muy precisos y muy actualizados, empezamos a mirar que si bien, y por eso están ustedes acá, si bien el tema del suicidio fue lo que más nos preocupó, nos alertó, lo que realmente a mí, en lo personal, Patricia Londoño, mi alerta es todos estos factores que inciden en la salud mental de la gente del municipio de La Estrella. Aplaudo la voluntad política que tiene nuestro alcalde Juan Sebastián y su gran interés en manejar estos temas, pero mucho más, doctor Daniel, aplaudo, celebro que una persona como usted, tan comprometida, tan responsable, esté ahí liderando este proceso. Cuando empiezo a mirar entonces, bueno, empezamos como a leer qué pasa con la política pública de nuestro municipio en temas de salud mental, pero entonces empezamos a mirar que nos estamos quedando en un tema de suicidio cuando realmente el tema de salud mental es un tema multifactorial, los estilos de vida, las experiencias de vida, los temas biológicos. Hay una cantidad de cosas, el tema laboral, el tema familiar, el tema educativo, el tema social, el tema comunitario. Y lo decía la doctora Elizabeth, somos una cultura, somos una sociedad que hemos sido violentados, hasta en los mismos barrios, ¿cierto? Estamos entonces inmersos en solamente un tema, viendo solamente una problemática, cuando la problemática es mucho más general, es mucho más macra. Entonces, ahí es donde viene también como esa sacudida, y se lo decía el doctor Santiago, venga, es que esto no nos podemos quedar solamente en el suicidio. ¿Qué está pasando entonces con toda esta gran problemática? Y no es un problema de la administración municipal, no lo es, porque hay un tema de adicción a sustancias psicoactivas, hay un tema de adicciones al alcoholismo en jóvenes, en niños, en jóvenes, pero también son hijos de padres con adicciones a sustancias psicoactivas y son hijos de padres alcohólicos. Entonces, la problemática va más allá. Aplaudo lo que se está dando desde el hospital, desde nuestro hospital, porque es nuestro, el Hospital Estrella. Celebro que usted esté a la cabeza liderando estos temas, pero entonces mi pregunta puntual es, ¿qué pasa entonces con la política municipal en salud mental?
¿cierto? Me parece que es muy importante tenerla, mantenerla, porque es una política pública es la que marca esas acciones también en el tiempo. Y lo otro es que tenemos unas personas y unos profesionales supremamente grandes, como la doctora Sandra, la encargada de salud pública del municipio, por Dios. Usted, tenemos un grupo muy importante, muy interesante, que nos permite tener unos programas y unos proyectos a largo plazo y muy interesantes, porque es que esos son problemas que no se enmiendan, que no se arreglan en 15 días, en un mes, en 2 años, en 3 años. No, esa es una problemática social grandísima en donde esos resultados, y lo decía la doctora, se van a ver en el tiempo, pero empezamos, estamos en ello, ¿cierto? Entonces quería mirar eso, conocerlo, celebrar todo esto que se viene dando, pero también vuelvo y digo, es un tema familiar. Es un tema educativo, es un tema social, es un tema comunitario. Como miembro también de, de, de Junta de Acción Comunal y dentro de uno ve también las personas tóxicas, personas dañinas que uno dice, son personas con una salud mental también afectada, ¿cierto? Entonces, desde la parte laboral, ¿qué se está haciendo? Doctor Daniel, celebro todo lo que se viene realizando, porque en verdad que eso va, va a favor de nuestra comunidad siderense. El problema de la adicción a sustancias psicoactivas, el problema de esas plazas de vicio, pues es que es un conjunto de cosas. Entonces, a mí eso me preocupa. Me preocupa el ver que en esos días nos decía, viendo un reporte de la policía, nos decían, bueno, ellos están atentos a las salidas de las escuelas, de los colegios, pero igual los muchachos y los expendedores saben y ellos se ubican más allácito a la cuadra, a las 2 cuadras. Hace días hubo una problemática muy grande de gente que va invadiendo sectores y gente que viene de afuera, y me decía una señora, es que mi nieta vio que a un niño de unos 10 años aproximadamente, esos viciosos le dieron en una bolsita azúcar que para que probara. Eso es alarmante. Entonces, mire que eso genera miedo, eso genera temores. Entonces, somos una sociedad inmersa en miedos, inmersa en una cantidad de temas que sí nos afecta la salud mental. Entonces, quiero que nos cuente sobre esto, quiero que las invitaciones a estas capacitaciones nos llegue directamente al secretario del Consejo para que nos haga la invitación directa, porque estaba hablando con el concejal Willington, no sabía, de verdad, no sabíamos como de estas capacitaciones que hay, porque como miembro también de Junta de Acción Comunal, como miembro de ASO Comunal, y también como representante de la comunidad, es muy importante tocar estos temas también con ellos. Y agradecerle por todo ese compromiso, por todas esas ganas y por toda esa responsabilidad que usted tiene con nuestro municipio. Yo incluso tocaba unos temas que ya la doctora tocó ahora, las cifras de a enero, que esta es una cifra de que Medicina Legal reportó, en donde nos hablaba de 220 casos de suicidio, 44 más que en enero del año 2022. Y entre enero del 2022 a enero del 23 se suicidaron 3.061 personas. Claro que hay este dato difiere un poquito con el que presentó la doctora, pero igual se aproxima un poquito porque también nos habla, la mayoría de personas que se suicidan están entre los 18 y los 28 años. 185 hombres, 41 mujeres. Son datos, estadísticas generales que igualmente se aproximan a lo que nos dice la doctora, pero por eso estamos aquí, doctor, de verdad. En sus manos está continuar con esto y de que permanezca en el tiempo, porque es una problemática, no es de ahora. No es solamente con el tema de los suicidios, que sí nos han impactado muchísimo, porque uno se pregunta por qué, pero lo que pasa es que hay unas razones de fondo grandísimas. Vuelvo y repito, es un problema, no es solamente la administración municipal, sino que va más allá. Es el tema familiar, es el tema educativo, es el tema comunitario, es el tema social, es el tema de seguridad. Son muchas cosas que hay que entrar a estudiar, porque no es solamente la solución. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra.
Con gusto, concejal Willy Villa tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los honorables concejales, al doctor Daniel, al grupo de empleados del hospital. Gracias por asistir hoy a la sesión, a las personas que nos ven por las redes sociales. A ver, me quedó una inquietud de la exposición del doctor Daniel. Él nos decía que en 4 meses ustedes hicieron 688 ingresos. Y que del 2017 al 2020 no hicieron sino 800 ingresos. Yo sí quisiera saber, pues para usted es muy difícil decirnos de pronto qué pasó en ese tiempo tan largo, tan poquitos ingresos, si de pronto es por presupuesto, de pronto qué pudo haber pasado ahí, porque de verdad que sí es mucha la diferencia en tiempo y en resultados. Esa es como mi inquietud. Quisiera saber más a fondo qué pasó sobre eso. Y quisiera también darle las gracias a los del programa de Sanamente, porque yo en marzo pedí una cita de alguien que me buscó para una niña de 11 años que estaba teniendo pues sus problemas, y de verdad que las veces que he hablado con la familia Acevedo López, solo me dan agradecimientos por el buen trato le dieron en el hospital en el programa de Sanamente. De verdad, doctor Daniel, y a las personas que manejan este programa, muchas gracias, porque tuve la oportunidad de conocer la niña y también se expresa muy bien de cómo fue la buena atención que le prestaron allá en el hospital. Entonces, de verdad que quedo muy contento con eso, porque pues no todo el mundo lo busca uno para este tipo de problemas familiares, porque como lo decían ahora, también hay veces la gente se reserva como ese problema, y uno hay veces como familia pues no quiere que las demás personas de la calle se den cuenta de lo que está pasando dentro de la familia, pero sería bueno también que nos abriéramos un poquitico a eso, de no solamente buscarnos a nosotros como concejales. Yo sé que si van al hospital también los atienden de la misma manera, así no hayan recomendados por nadie. De verdad que ya sé, y se lo dije en la exposición pasada suya, cuando vino en marzo creo que fue, ya se oyen muy buenos comentarios del hospital. O sea, la atención, el buen servicio. En estos días alguien del edificio Primitiva tuvo como un accidente ahí saliendo del ascensor y iban a coger para el hospital de Caldas, y en esa nos encontramos carro a carro. Yo les dije, pero ¿por qué Caldas si el hospital de la Estrella está más cerquita? Porque no todos los que se vienen a vivir a los edificios que están haciendo acá en el municipio son del municipio. Entonces la gente no sabe pues que el hospital queda en una parte o en otra. De pronto también sería bueno hacer como un poquitico más de publicidad, ya que hay tanto edificio nuevo, que hay tanta gente nueva, que no todos son siderenses, porque pues es gente que compra porque quieren venirse a vivir a un municipio bonito y bueno como La Estrella, de tanto progreso. Entonces vinieron al hospital y no los recomendé, o sea, solamente les dije, vayan al hospital, les expliqué por dónde llegaban, y ya la atención sí fue allá de cuenta del hospital, y quedaron muy contentos con la atención. Entonces ya habla uno con la gente y es bueno que le digan, no, es que estuve en el hospital porque me enfermé de tal cosa y me atendieron súper bien. Muchas gracias, doctor Daniel, de verdad que eso lo llena a uno de orgullo, de satisfacción, saber que todo va saliendo bien, que todo marcha bien. Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Con gusto, concejal. Tiene la palabra el concejal Elvis. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los concejales. Obviamente saludar al señor gerente de la ESE Hospital, al equipo de trabajo que lo acompaña y las personas que están presentes acá en el recinto, y obviamente las personas que nos ven por las redes sociales. Señor gerente, pues mis compañeros y de alguna otra manera yo creo que ya han mencionado, y también pienso que pues no es un secreto obviamente la preocupación latente que tenemos frente al tema de los suicidios que se han venido presentando en el municipio,
sobre también esos intentos que de alguna otra manera se han identificado en nuestro territorio. Sin embargo, yo quiero como valorar ampliamente el día de hoy la exposición que ustedes nos traen, porque creo que brindan una claridad muy propia y muy acertada de ese contexto que hay alrededor del suicidio. Porque, claro, desde la desinformación, desde el desconocimiento y a veces técnicamente los ciudadanos quizás no manejemos los conceptos que nos permitan entender ese mundo o esa situación o esa problemática del suicidio, pues de entrada lo vamos a ver como que el problema principal es el suicidio. La participación de la doctora Elizabeth fue fundamental porque creo que brindó una luz y una claridad muy precisa de ese contexto y obviamente de una realidad que, que no la podemos tapar. Frente a esas situaciones, claro, uno comprende y entiende que el Estado tiene una función y en este caso las EPS tienen otra y uno obviamente debe respetar y entender las competencias institucionales en ese proceso. Entonces, primero, hay mucha claridad y creo que mucha tranquilidad al menos de cómo se está asumiendo esa situación y esa realidad que corresponde a otras problemáticas, porque es cierto, en aras al final del ejercicio, el suicidio es una consecuencia, ¿cierto?, de otros factores. Pero entonces ahí queda muy claro. Pero frente a esas situaciones yo sí quisiera plantear dos cosas importantes, que yo creo que más que para el programa o para el proceso de sanamiento del hospital, yo creo que es una invitación para todos mis compañeros como consejo y manifestar una voz ante la administración municipal por lo siguiente. El día de ayer estábamos tocando un tema también un poco neurálgico que era el tema de juventud dentro del municipio de La Estrella y una de los puntos a tocar era justamente la falta de articulación para atender la demanda juvenil. ¿Cierto? Y yo les hacía la pregunta a ellos, ¿cómo es el escenario de juventud, por ejemplo, en un espacio como el Compost, que es donde se supone debe haber un diálogo y una discusión entre las dependencias que tienen un accionar de la inversión pública o que manejan el tema de las políticas sociales dentro del municipio? Entonces diría que en este caso, compañeros y presidente, pasa lo mismo con el tema de salud mental, pasa lo mismo con este tema, esta problemática que estamos tratando. Tenemos esa idea de que la responsabilidad es que está haciendo el hospital en este caso o que hacía o que hace sanamente, pero es que es real, es cuáles son las acciones que de manera en temas de factores protectores desde la inversión pública, desde diferentes sectores, desde diferentes dependencias, estamos implementando a nivel social, a nivel familiar, a nivel individual para que una persona tenga otro tipo de, digamos, de herramientas o tenga otro tipo de posibilidades para afrontar esa dificultad de una salud mental que se va deteriorando por X o Y motivo. Entonces, aquí es donde yo creo que tenemos el talón de Aquiles, y es que durante mucho tiempo hemos manifestado acá en sesión cómo la mayoría de las dependencias de la función pública del municipio funcionan de manera desarticulada, funcionan como islas. Eso no puede seguir pasando, porque es que entonces las acciones que se hagan desde educación, desde cultura, desde el INDERE, ¿cierto? Van a tener, desde salud, van a tener que ver también con la misma problemática de esta salud mental que se va deteriorando. Porque entonces lo decía la doctora Elizabeth muy claramente. O sea, cómo también hay unas acciones y una oferta institucional desde lo cultural, desde lo deportivo, que permite que una persona pueda tener otras salidas de escape, que pueda tener otras salidas de interacción, de interactuar con otras cosas de su contexto que le aporten positivamente a la construcción de su salud mental,
que no lo estamos haciendo de manera articulada, tratando de solucionar una dificultad que se nos ha vuelto ya un problema social para todos. Entonces, en ese sentido, gerente y concejales, yo pienso que aquí la pregunta va dirigida al municipio y desde estos escenarios como el compost, cómo se está tratando entonces este tema de la salud mental y cómo está interactuando sanamente entonces en ese compost o en esa realidad articulada, el compost del municipio entre las dependencias que tienen que ver con esas ofertas también para mejorar estos riesgos de deterioro en la salud mental. O sea, eso es determinante. Y lo segundo es que me llamó mucho la atención el tema de la red protectora. Yo creo que si fortalecemos ese proceso de la red protectora, vamos a garantizar como una mayor posibilidad que los ciudadanos que empecemos a ser parte de ese proceso podamos tener elementos y formación adecuada para poder identificar y direccionar esas personas que puedan entrar en un riesgo latente de un posible suicidio o intento de suicidio. En lo personal yo no conocía la red. Yo incluso ahorita le preguntaba a la concejala Natalia cómo llegó ella al tema de la red protectora, porque yo no recordaba que aquí nos hubieran invitado, nos hubieran contado del proceso. Entonces, en esa situación lo que sugiero entonces, señor gerente, es cómo ampliamos como estrategia importante una mayor divulgación de esa red y cómo vincular al ciudadano, a los funcionarios públicos, a los representantes de las instituciones que tienen que ver con todo este tema justamente de la salud mental, para que participemos y nos apropiemos mucho más de esa gran herramienta de trabajo, porque me pareció excelente. O sea, creo que si le apostamos fuertemente a fortalecer esa red protectora, vamos a garantizar que la crítica que hoy nos hacen justamente de que no estamos identificando las personas que se suicidan con tiempo, que obviamente es un tema muy complejo, quizás podamos bajarle un poco a ese índice, porque vamos a poder tener más ciudadanos y personas formadas en este cuento, identificando y tratando de subsanar esta dificultad. Entonces yo quería como enfatizar mi participación el día de hoy, señor gerente, es en esos dos puntos. Cómo entonces desde la administración pública se está generando esa discusión de la salud mental de manera articulada, que obviamente no es su responsabilidad, porque esto incluye a toda la función pública y a todo el municipio, pero cómo se está entonces mandando el mensaje de la necesidad de que el municipio empiece a trabajar articuladamente en estos temas, y cómo entonces fortalecemos y divulgamos mucho más esa estrategia de la red protectora para tener como mayor fuerza al momento de tener el conocimiento necesario para participar y ser una mano amiga que apoye y que ayude a la institucionalidad en esta mitigación de estas dificultades de intentos de suicidio o los mismos suicidios, pues cuando ya se logran consumar. Esa es entonces mi participación. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Con todo el gusto, concejal Elvis. Concejal Saúl tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un saludo especial a todos los presentes. No, es solo, son tres cositas, no voy a hacer preguntas. Agradecimiento. Agradecimiento por el servicio y el mejoramiento que ha tenido el hospital en sus manos, doctor Daniel. Y a la doctora Elizabeth, muchas gracias, porque verdad, por eso digo que no tengo preguntas, porque había muchas cosas que yo me he preguntado por el tema del suicidio, pero cosas psicológicamente me quedaron totalmente claras. Y si me preocupa algo, y es el tema del manejo de redes en cuanto al hospital. Qué bueno que todos los programas sean visibles en las redes sociales, para que no hablen tanta huevonada falsa, las putas redes que están manejando y los perfiles falsos que hay. Porque es de verdad que lo que se está haciendo, que son programas tan buenos,
Y la gente está dando huevonadas en las redes que son falsas. Hablan desde el desconocimiento, desde la envidia, desde el rencor. Y eso hay que pararlo, doctor, con su trabajo y con el personal que usted tiene calificado, porque es muy bueno. Gracias, presidente. Con gusto, concejal. Concejal Juan Pablo Triana tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Concejal Saúl, al árbol que más frutos da es al que más piedra le tiran. Un saludo especial para todas las personas que nos acompañan hoy del Hospital de la Estrella, al señor gerente, a los concejales y a todas las personas que nos ven en las redes sociales. Yo voy a ser un poco, digamos que autocrítico aquí con varias situaciones, y es que yo soy profesional también del área de la salud, y esta semana que tuvimos la intervención del secretario, yo me quedé con más dudas que con claridades, sinceramente, porque yo principalmente, él tuvo dos ponencias. En la primera, donde expuso todo el tema de salud pública, yo le dije que por qué no había traído el tema de salud mental, porque es que la salud mental hoy tiene que ser vista como una situación de salud pública. Eso no solamente es en el municipio, sino en el mundo, ¿cierto? Luego trajo el programa de salud mental y me quedaron muchas reflexiones desde la secretaría, ¿cierto? Desde la secretaría. Hoy digamos que ya quedan más claridades, porque obviamente pues el hospital es quien está operativizando el programa y tienen, digamos, el conocimiento pleno. Además que con la presentación que nos hicieron hoy, yo creo que sí hubiera sido importante que el secretario hubiera estado acá como lo pidió la psiquiatra. Ella es psiquiatra, referente, perfecto, de la gobernación. Entonces, teniendo en cuenta como varios aspectos que me habían quedado a mí como en duda, se mencionaba lo primero, y creo que ustedes arrancaron con una imagen muy importante, y es: nos pusimos la camiseta por la salud. Y es que yo creo que no se la pusieron ahorita, yo creo que la camiseta la tienen puesta, y hoy la tienen puesta todos realmente, desde hace mucho tiempo. O sea, el hospital hoy es un referente en el municipio, y como lo dijo el concejal Saúl, desafortunadamente pues eso sabemos que son perfiles falsos, que a veces son hasta temas muy personales contra el gerente, de gente malintencionada, pero no pueden hablar de las acciones que están haciendo en el hospital, porque indudablemente vienen haciendo un trabajo bien hecho, y el hospital ha recuperado una imagen que quizás por muchos años estaba siendo una imagen dañina, ¿cierto? Que se le da una imagen negativa al hospital, pero hoy, gracias a todas las personas que están acá y a los que hoy están laborando en el Hospital de la Estrella es un referente. Lo decía el concejal Mauricio en estos días que estuvo con la concejala Patricia, creo que en el Cerrito, y decían, primera vez que no se habló, o sea, normalmente iban a estas intervenciones comunales y la gente, el tema que tocaban malo era el hospital, ahora ya hablan bien del hospital. Eso es un indicio de que las cosas están haciendo bien. Entonces, con el tema de nos pusimos la camiseta por la salud mental, indudablemente yo creo que ustedes la tienen puesta desde hace mucho tiempo, y es que para entender la problemática de la salud mental hay que entender todas las situaciones que pasan alrededor de la mente de una persona, y específicamente lo explicaba ahorita la doctora Elisa, todas las situaciones que tiene que pasar una persona para poder llegar o a un intento de suicidio o a consumar el suicidio como tal. Ayer tocamos un tema importante acá, que eran los intentos autolíticos en los jóvenes. Básicamente es el acto suicida que no quiere llegar a la muerte, ¿cierto? Entonces soy consciente de que me quiero suicidar, pero no me quiero matar. Y eso pasa muchas veces, digamos, en los jóvenes, lo que mencionaba el concejal Elvis, particularmente porque puede ser por muchas razones, por problemas en la casa, quieren llamar la atención, ¿cierto? Pero a eso hay que prestarle mucho cuidado, porque de ahí, digamos que van empezando a suceder una cantidad de situaciones que lo que va llevando es a que tengamos mayores intentos de suicidio, y que para mí no es alarmante que hayan cifras más altas. Para mí antes es importante que esas cifras estén demostrando, porque eso es lo que nos permite a nosotros reconocer cuál es la realidad del municipio y cómo hacer esas intervenciones puntuales respecto a la salud mental.
un contrato de 400 millones de pesos que tiene como objeto asistencia, orientación, atención, intervención, acciones de salud mental y reducción del consumo de drogas. Yo no sé, gerente, porque de pronto no lo vimos en la presentación, cuántas personas están contratadas para este programa específicamente. Me gustaría pues tener claridad, pero me parece que 400 millones de pesos para un programa que trabaja la salud mental del municipio es corto, porque decía IVA incluido. Sáquele el IVA a las estampillas, me imagino que le sacarán estampillas, le quedarán 300 y punta de millones, y hay otros programas, pues resaltando que hay programas muy interesantes, pero por ejemplo el de las manillas, se ha invertido 800 millones de pesos en manillas para los adultos mayores, pero en salud mental invertimos 300 millones, un poquito más, cuando realmente la salud mental es algo tan importante. O sea, las manillas son importantes y es un programa del alcalde muy bueno, porque yo defiendo también ese programa porque soy gerontólogo y sé lo importante que es para las personas mayores, pero pienso que a este tema de salud mental se le debería invertir un recurso mayor. Entonces, en esta semana quedaban como algunas inquietudes, y es que también lo mencionó el secretario, decía que la demanda en este momento supera la oferta. Entonces, si desde la Secretaría se está evidenciando que la demanda está superando la oferta, eso significa entonces que nosotros obviamente como municipio tenemos que estar preparados para dar respuesta oportuna a eso. ¿Y cómo se da respuesta oportuna? Invirtiendo mayores recursos, contratando más personal, teniendo mayor cantidad de psicólogos, de profesionales, de trabajadores sociales, ¿cierto? De personas que acompañen todo este proceso, porque ustedes vienen haciendo algo bien interesante, y es que esta semana no nos mostraron todos estos convenios que tiene el hospital. Y yo creo que esto es ganador, porque primero le ahorra recursos al municipio. El hecho de tener convenios, en este caso, pues de uniones temporales, convenios que se hacen con las entidades que trabajan el tema de salud mental en Antioquia, digamos que le permite al hospital dar una respuesta más oportuna respecto a lo que es las remisiones. Yo creo que hay un tema aquí bien relevante, y es que finalmente todos estos convenios hacen que el servicio efectivamente sea oportuno desde el momento en que llegan acá y se puede hacer efectivamente esa remisión a una de estas entidades, pues donde de pronto tienen pues unos niveles superiores pues de atención. Entonces, eso no lo conocíamos, el tema de la articulación que ustedes tienen con todas estas organizaciones, y creo que es relevante reconocerlo. Hay una situación que también, digamos, que a mí me preocupa mucho en el municipio, y es el tema de la salud mental asociada a todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas. Y es que revisando el informe de salud que presenta la Secretaría de Salud al Ministerio de Salud y Protección Social, ASIS, creo que se llama el informe, a la gobernación, perdón, se reportaba ahí que a partir de los 12 años en el municipio de La Estrella aparecen los trastornos mentales y el comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas. Entonces ya la doctora nos explicaba la estrategia que apenas empezaron a implementar pues este año, que es valiosa, que desde los 3 años empiecen a intervenir los niños para que a los 12 años no tengamos jóvenes consumiendo sustancias psicoactivas. Pero en el CIVESPA, en el informe que usted nos mostraba, apenas hay 9 reportes por consumo de sustancias psicoactivas. Una situación que me parece crítica, porque yo estoy seguro de que son muchos más los casos de consumo de sustancias psicoactivas que hay en el municipio. Y ahí tenemos que apuntarle, pues no digo que es el hospital, sino todas las organizaciones, en este caso todas las entidades que trabajan el tema de salud en el municipio, tendríamos que estar más comprometidos con ese aspecto, porque indudablemente reconocer, como lo dijo la concejala Patricia, que el consumo de sustancias psicoactivas hoy en el municipio está alterando la salud mental de los siderenses es importante. Hoy hay un alto consumo, las plazas de vicio se consigue fácil, acá en el municipio de La Estrella el que quiera consumir fácilmente puede acceder a una plaza de vicio, y eso digamos que viene alimentando una problemática más grande, y es todo el tema de que finalmente una persona que consuma es una persona que a la final va a afectar una familia, y a la final va a afectar la salud mental no solamente de la persona que consume, sino de su núcleo familiar. Y indudablemente muchos de esos son los casos que terminan en intentos de suicidio o
en el consumo del suicidio como tal. Hablaba también entonces, se hablaba en esta semana, el concejal Jorge Quintero tomaba, digamos que él decía del tema de la línea telefónica, que no le contestaban o no sé, yo personalmente también acudí a la línea telefónica que está ahí sin ni siquiera acudir al gerente y se lo pasé a una persona y hizo lo mismo, hizo la llamada y le contestaron, ¿cierto? Entonces no sé si de pronto es que hay horarios en que sea más complejo, como de pronto ahorita nos explicabas, pero en lo personal, como lo mencionó el concejal Willy, también tuve la experiencia con una persona a la que le referencié ese número de teléfono, hizo la llamada y los atendieron en su debido momento. Entonces también es importante pues como aclarar esa situación. En estos temas pues habrán cosas por mejorar, indudablemente en la salud mental y en estos programas del Estado siempre habrán cosas por mejorar, pero yo hoy quiero resaltar que el hospital sin duda tiene la camisa puesta. Yo creo que sí tienen hoy el reconocimiento por parte de los ciudadanos y no podemos, digamos, en casos aislados por una o dos situaciones que se presenten, decir que es que el hospital no está haciendo bien la tarea. Yo creo que el hospital sí está haciendo bien el ejercicio y no me refiero solo a usted, gerente, sino a todo el equipo de trabajo del hospital, porque a veces uno se refiere como solo al director, al secretario, pero es que uno no sabe todo el andamiaje que hay detrás soportando todo lo que es el trabajo articulado para poder darle cumplimiento a estos programas. Por último, se hablaba entonces también del tema de casa a casa. Yo entiendo que la salud mental, ahorita hay unas estrategias en Medellín, particularmente con este programa de los escuchaderos, que los conocí, pues, digamos, a profundidad porque tuve cercanía con el programa. Era muy bueno cuando en la red del metro, digamos, implementó el escuchadero, luego ellos lo empezaron a llevar a algunos sectores, pero eso implica unos recursos mayores, ¿cierto? Ya tener una asistencia casa a casa, eso implica una inversión, digamos, en presupuesto, en logística, donde realmente pues el hospital pueda dar una respuesta oportuna a esas necesidades que se van a encontrar en esos casa a casa. Hoy el gerente pues nos dice que no se está haciendo, pero no sé, gerente, si de pronto se considera pertinente que a futuro, pues en este caso el municipio plantee la posibilidad de generar una mayor inversión en estos programas y poder entonces realizar efectivamente ese trabajo, no casa a casa, porque pues no sé si será tan estratégico también atender a la persona en el mismo nicho del hogar, quizás donde lo estén maltratando, donde esté sufriendo situaciones, pero sí llevar esos escuchaderos o lo que hoy llamamos sanamente nosotros a los sectores, digamos, rurales o en zonas donde de pronto no pueda llegar, pues como a veces la atención en salud directamente. Entonces, esa es como mi intervención. Vuelvo y digo, es un tema más de autocrítica porque me había quedado con muchas dudas. Hoy es muy claro la exposición que nos hace la doctora Elisa, creo que fue supremamente clara respecto a lo que viene haciendo el hospital con la gobernación y sin duda esas redes que ustedes están tejiendo las tienen que seguir fortaleciendo para poder en este caso ofrecerle al municipio de La Estrella, a todos los higuerenses, un servicio fortalecido. Muchas gracias, gerente, muchas gracias a usted, presidente, por esa palabra y a todas las personas que nos acompañan hoy del hospital. Con todo el gusto, concejal. Concejal Juan Pablo Arteaga tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Primero, para desearle a los buenos días a la mesa directiva, a todos los honorables corporados, todas las personas que nos acompañan hoy del hospital, señor gerente, y a todas las personas que nos ven en redes sociales. Yo sí, en lo personal, agradecerle, señor gerente, como concejal ponente de la política pública de salud mental del municipio, que se aprobó en esta legislatura, que se aprobó hace 2 años, desde que presentamos la política pública, soñamos con tener un programa así. La presentamos hace 2 años. Agradecerle a la doctora Juliana Ramírez en su momento del programa Sanamente, que hasta que estuvo ahí lo hizo muy bien. Agradecerle a todas las personas, a Mateo, a todos los compañeros del programa Sanamente, felicitarlos. Creo que hoy en el hospital, señor gerente, empezamos el proceso a lo que queremos llegar algún día con el programa cuando soñamos la política pública.
y es poder atender a los siderenses en su salud mental, no solamente en suicidios, depresión, ansiedad. La salud mental compone muchas cosas que en últimas, pues el suicidio, digamos, es lo más grave que pueda pasar. Pero es el diario vivir de cada persona lo que hoy estamos transformando con el programa de salud mental. Y ustedes desde el hospital, con todos los de Sanamente, lo han podido entender. Yo creo que ustedes pudieron entender a qué íbamos dirigidos con esta política pública, y es poder mejorar la vida cotidiana de todos los siderenses, en el día a día, poder entender que la ansiedad posiblemente hoy no te mate, pero sí te va a desmejorar la calidad de vida todos los días, que la ansiedad posiblemente no sea igual que el suicidio, pero sí no te va a dejar tener una buena condición, una buena calidad de vida, o incluso poder interactuar con las otras personas. Eso puede conllevar a violencia intrafamiliar, a violencia en los colegios, a violencia en los trabajos. Entonces, poder acceder hoy a un programa tan amplio, yo lo felicito por sus convenios en tan corto plazo, con todo el tema de carisma. Creo que hay un tema de unas EPS que no sé si, no recuerdo si lo mencionaste o sé que viene en camino. El tema de la atención sin computador, lo felicito también porque nos está llevando esa cercanía que necesitamos con los siderenses. Un tema muy importante que hoy voy a rescatar es el tema de poder conseguir las citas fáciles con ustedes. El ejercicio de que hoy sea un tema muy práctico, sea muy sencillo, el concejal William Villa lo decía, es un tema que hoy se genera mucha facilidad para eso. Creo que hubieron baches al principio, como todo, y ustedes han venido sorteando bien esto, pero a hoy es una realidad y es muy fácil conseguir la cita con ustedes. Entonces yo sí, un fiel defensor de la salud mental de todos los siderenses, y hoy con Sanamente y con el programa que ustedes lo llevan desde el hospital, lo han podido lograr. Yo creo que tienen una buena ruta, tienen un buen enfoque, tienen un buen camino. Tengo la misma apreciación, pero no hoy. Siempre la he tenido, que ha tenido el concejal que hoy tiene el concejal Juan Pablo Triana, y es que a ustedes les falta incluso recursos para todo lo que ustedes están haciendo desde el hospital. Entonces, ojalá pudieran conseguir un poco más de apoyo, que el alcalde les pueda apoyar un poco más con recursos, o revisar desde qué área. Y quedo muy tranquilo escuchándolo hoy a usted, porque en días pasados se venían rumorando cosas, se venían hablando del programa, se venían hablando del tema de salud mental. Entonces hoy escuchar este informe, yo creo que queda muy tranquilo. Y ya por último me pego a las palabras del concejal Saúl Quintana, y es, yo creo, gerente, que ustedes están fallando en el tema de comunicación. Están haciendo cosas muy buenas, el programa Sanamente está haciendo cosas muy buenas, dentro del hospital ustedes están haciendo cosas muy buenas, pero lastimosamente está brillando más lo malo que lo bueno. Lastimosamente no se le está haciendo fuerza suficiente a todo lo bueno que están haciendo. Entonces yo sí creo que tienen que fortalecer y contar más y con más fuerza todo lo bueno que han venido haciendo en el hospital, y hoy en especial con el programa de Sanamente, al cual felicito a todo el equipo de profesionales que tienen ahí. Margarita, feliz cumpleaños a todos ustedes. Muchísimas gracias, señor presidente. Con todo el gusto, concejal Juan Pablo. Concejala Natalia tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Buenos días a todos mis compañeros concejales, a Daniel, gerente del hospital, a todo su equipo de trabajo. Gustavo, bienvenido al recinto. A Juliana, que hoy también nos acompaña por acá. Daniel, siempre he resaltado tu labor. Creo que ahorita que colocabas lo de la camisa puesta usted desde el primer día que entró, la tiene, y eso es sin duda alguna. Ay, Pipe, ¿me va a hacer un favor? ¿Va a voltear esa silla? No, el negro. Qué pena, pues que me gusta mirar a la gente cuando hablo. Sí. Entonces, bueno, repito de pronto algunas de las cosas que habían dicho los compañeros concejales, y empiezo por el tema de visibilización de Sanamente como el trabajo que se viene dando, porque digamos que se ha perdido como esa imagen de Sanamente.
No quiero decir que se pierda el trabajo y que no lo están haciendo, sino que digamos que públicamente se ha perdido de pronto como ese canal que se tenía antes. Ahorita cuando hablaban de la red de protectores, yo decía, ahí deberíamos de estar todos. Y yo creo que nosotros como concejales somos los principales que deberíamos de estar, porque nosotros somos los que siempre estamos hablando con la gente, Dani, y creo que ahorita que se empieza una campaña política, deberíamos de hacer, no sé, de pronto una capacitación, una orientación con todas estas personas que vienen liderando estos procesos, porque es el momento donde vamos a llegar a comunidades que quizás nunca hemos tocado, donde vamos a llegar a personas que nunca se interesan por lo público o no conocen estas rutas. Y por qué no decirlos que nosotros mismos desde este punto donde estamos también sufrimos muchos ataques y también necesitamos de una compañía. Ahorita hablaba con uno de los compañeros y me decía, a mí me da pena. ¿Pena por qué? Es que todos los necesitamos. Y yo digo, hoy Natalia Londoño dice, qué rico tener un acompañamiento desde Sanamente. Porque si para ustedes como hombres es difícil, para nosotras como mujeres, incluyo a Patricia, es mucho más duro. Entonces, qué rico también uno poder enfrentar y poder saber manejar todas esas emociones que hay veces son tan complejas. Entonces, ahí te lo dejo en el tintero. Y también tener como una ruta de atención, ¿cierto? Porque digamos que hay veces la gente desconoce a dónde se debe dirigir en un caso de estos. Entonces yo creo que también como hacerle más fuerza, más hincapié a este tema. Ahorita hablaban de los intentos autolíticos y te quiero hacer una pregunta con respecto a esto o al coordinador de Sanamente, es si desde el programa de juventud han solicitado algún acompañamiento o ellos desde juventud han remitido a alguna persona con estas, digamos, ¿cómo se puede decir? No sé, antecedentes, preocupaciones, ¿cierto? Porque ellos ahorita, ayer lo hablaban, entonces sí me preocupa como mucho el tema, digamos que están ahorita hablan desde la edad como de los 15, algo, entonces yo decía, vengan, nosotros qué estamos haciendo por los jóvenes. Y lo que se pudo evidenciar ayer, de pronto con el programa, es que están muy desarticulados. Entonces, por eso hoy quiero, Daniel, si me pueden dar esa información, porque sí me preocupa, porque usted hace un trabajo enorme y usted siempre está con todas las secretarías, siempre tiene una articulación extremadamente amplia y sí me preocupa que hoy no tengan pues como este acompañamiento. Con el tema de los suicidios, ahorita nos lo explicaban muy bien y hablaba el secretario Santiago y él decía, y ahorita lo que decía la compañera Elizabeth, decían que el reporte lo hacía Fiscalía, ¿cierto? Y que al momento, eso fue lo que nos dijo el secretario, que había un suicidio. Pero ante los ojos de nosotros no podemos ser ciegos que las cosas no son así, que han pasado más, que han pasado en nuestro territorio. Y el compañero Quintero esta semana hablaba de 2 de una misma familia, yo mencioné 2 del Pedrero, ¿cierto? Que son de la misma familia. Entonces pregunto, si en el primero se evidenció el tema, ¿cierto? Que fue un hecho, ¿qué acompañamiento se le hace a esa familia? Porque digamos que al mes, a los 2 meses, lo hace la hermana y lo hace de la misma manera, en el mismo punto, con el mismo lazo. Entonces yo digo, venga, ¿qué acompañamiento se le está haciendo a estas familias que hoy tenemos como identificadas con esta, digamos, trágica o problemática que se tienen? Ahorita hablaba también de lo de la red protectora y yo quisiera también preguntar si de pronto los docentes de nuestro municipio están también inmersos en esto, porque digamos que los estudiantes pasan la gran parte del tiempo en los colegios y por ejemplo se viene evidenciando muchas problemáticas en los colegios como son que las peleas que se están programando, ahorita denuncian una página de drogas, otra de pornografía, entonces a ver también los colegios cómo están articulando estos. Porque en esta semana en la presentación de educación nos decían que por ejemplo la Ana Eva Escobar, ellos no tienen un psicoorientador.
Entonces, vengan, también entonces nosotros cómo nos podemos articular con ellos, porque esto es muy grave. Por ejemplo, lo que estaba pasando en el colegio de Tablaza, que se estaban citando a esas peleas, venga, cómo se les está haciendo esos acompañamientos a estos colegios. Ahorita hablaban de lo puerta a puerta y yo sé, Dani, que es un tema muy complejo, pero yo creo que lo podemos abordar desde muchos ámbitos, porque yo creo que estamos haciendo es como digamos como la solución, pero ¿qué estamos haciendo para la prevención? ¿Cierto? Yo creo que desde Sanamente de pronto se puede hacer un trabajo articulado con las juntas de acción comunal. Yo creo que los presidentes también son garantes como de estos procesos. Ellos están en las comunidades, saben las necesidades, las dificultades que tienen las familias. Entonces pienso que ahí también es un engranaje que se puede empezar a hacer con ellos. Ahorita la compañera Elisa, ¿sí? Ella decía un tema muy importante y es el tema de los acompañamientos de las familias, digamos con el tema de algunos temas de drogadicción, de alcoholismo, y lo digo, pues mi padre estuvo en eso y por acá está Juliana, que vivo eternamente agradecida con ella en ese tema, y lo digo porque nosotros en ese proceso se involucró a toda la familia, no solamente nosotras como hijas y mi mamá, sino a toda la familia. Entonces yo pienso también que acá es importante, Daniel, tener esos grupos de apoyo, digamos, para las familias que están con temas de consumo, porque es que esto no es nada fácil. Uno piensa tener un consumidor en la casa, bueno, pero venga, todo el entorno y toda la problemática que esto trae, entonces, ¿qué va pasando? Hablaba un chico con esta semana que él me decía que pues que no quería vivir, que él no quería hacer nada, que yo le decía que cuál era su problemática. Y por ejemplo es tan importante el programa de juventud. Y yo le decía, vení, ¿qué te pasa? Y me decía, Nati, es que vea, mi vida es tan triste. Y yo, ¿por qué? Contame, vea. ¿A qué voy a llegar a mi casa? Mi mamá está con la novia en la casa. Mi papá está consumiendo vicio. Y mis hermanitos no sé dónde están. Entonces, mire qué problemática tenemos hoy en nuestro municipio de tener unas familias, digamos, tan disfuncionales ahora. Entonces, yo pienso que desde el programa que se venía, que ella decía que empezaba desde los 3 años, yo decía, tan fundamental es, porque ahí es donde empezamos a tener nuestras bases, donde empezamos a tener como principios que hoy se han perdido en nuestra sociedad, que hoy sabemos que porque papá y mamá trabajan, hay veces los hijos quedan como al cuidado de quién, o a la merced apenas solamente a las instituciones educativas, que uno dice, ahí es donde se tiene que fortalecer el tema. Ay, esperen que tome nota de muchas cosas. Ya. Bueno, ahorita nos hablabas, ya para terminar, Daniel, el tema de los usuarios del programa de Sanamente, ¿cierto? Lo tenías hasta el 2020, creo, o hasta el 2022, no sé. Pues como los usuarios que habían acudido al programa de Sanamente. Dani, no sé, no lo pongo en duda, pero yo creo que deberían de ser más, porque es que cogimos pandemia y la red que se activó para atender todos los usuarios de Sanamente fueron muchos. Entonces yo pienso que ahí de pronto sí falta alguna información, porque es que en pandemia eso se disparó. Y mire que a hoy apenas venimos como alivianando como todas esas cargas que se tenían desde el programa. Y felicito, no sé si aquí está una niña, Sara, que hace parte del programa. Bueno, con ella me pasó algo muy particular. Yo estaba en una cafetería y llegó una señora desesperada. Siquiera me la encontré llorando y me decía, y yo le decía, ¿qué le pasó? Nati, me iba a suicidar. Y yo, venga, ¿cómo así? ¿Qué le pasó? Pedí ayuda, me dieron el teléfono de la niña Sara y de una,
Con ella ahí mismo le escribí súper atenta, hicimos el canal y hoy la señora está en tratamiento en Sanamente. Entonces yo creo que también esas personas, esa gestión que se hace, también es de resaltar, Dani, y darle de mi parte un agradecimiento y un reconocimiento por estar siempre con Atenta y a todo el grupo, ¿cierto? Porque esto no es solamente ella, eso se articula y se prenden como todas las alarmas. Sería todo eso, Dani. Presidente, muchas gracias. Con todo el gusto, concejala. Concejal Víctor tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un saludo a los honorables concejales, a las personas que hoy nos acompañan en el recinto, a su señor padre, que hoy lo veo por aquí, qué bueno, viendo a su hijo cómo nos hace quedar bien a nosotros. A las personas que nos van a ver hoy o nos están viendo a través de las redes. Señor gerente, yo diría que nosotros hoy, los seres humanos, tenemos una palabra que se llama miedo. A nosotros nos da miedo de lo que está pasando, claro. Yo también soy padre de familia. Vengo de familias muy numerosas y la verdad que la situación que hoy se vive en el país es lamentable con el tema de la salud mental. Me gusta mucho cuando usted nos dice ahorita que la Estrella está inmersa en todos los programas de salud mental de la Gobernación de Antioquia. Y al que buen árbol se arrima, pues buena sombra lo cobija. La exposición que nos dio hoy la doctora Elisa, la verdad que yo soy muy amigo o me gusta mucho cuando veo que los expositores o los invitados realmente nos hablan la verdad y nos dicen, y uno aquí tampoco es que sea pendejo, uno aquí muchas veces calla, como decimos nosotros los paisas, por no calentarse, pero uno ve quién le está hablando a uno la verdad y quién está diciendo mentiras. Ayer nomás tuvimos el señor de Juventudes y prácticamente el presidente le dijo, hasta ahí llegaste porque lo que te estamos preguntando no nos estás diciendo nada. Y yo fui uno de los que le pregunté a él y ahorita la concejala Natalia lo reiteró, que usted tiene una papa caliente en las manos que es la juventud. ¿Y qué articulaciones ha tenido usted con la alcaldía, con el hospital, frente a ese tema tan delicado del cual estamos hablando, ¿cierto? Yo tengo que agradecerle al hospital porque varias veces he ido y todos ustedes han sido muy diligentes con nosotros. Usted, doctor Daniel, también lo ha hecho. Y ahorita hablaba la doctora de que pues no tienen la suficiente capacidad para atender casos tan puntuales, tan especiales. Y hace por ahí 2 meses me pasó algo a mí con alguien muy cercano que estaba en una situación ya como para decir que el hombre se iba a ir y fuimos al hospital y ustedes nos atendieron muy bien, nos atendieron súper bien, pero remitieron al muchacho a la clínica Las Vegas, donde la clínica Las Vegas le dijeron, no hermano, ¿usted qué está haciendo aquí? Es que no, yo no tengo nada, pues nosotros no tenemos que hacer nada con usted. Entonces mire que el gobierno nacional emplea muchos recursos, y lo decía ahorita el concejal Tiana. Es que sí, las manillitas son muy importantes, sí, claro que sí, pero no es más importante el tema de la salud mental para que el gobierno invierta más recursos en cosas que en realidad lo ameritan y lo merecen. El año pasado, lo hablo por vivencias y por experiencias. En este momento, la Estrella ocupa uno de los primeros lugares en abuso sexual a menores. ¿Sí ve? Y hubo un caso aquí que obviamente tenía que ver conmigo y le dije yo a
a la doliente. ¿Por qué no lo pone o ponemos la persona en manos de los psicólogos de la administración? La respuesta que me dice ella es, la verdad que la persona que me asignaron, la psicóloga o el psicólogo que me asignaron, sé más yo que lo que esa persona sabe de psicología. Y me salió echando a mí toda la culpa por algo que le pasó a mi hija. ¿Sí ve? Entonces, hoy la demanda de los psicólogos es tremenda, porque uno habla con familias que le dicen ahorita, y ella tocaba un tema aquí muy especial, el tema económico. Es que de pronto las administraciones son tibios al presentarnos a nosotros la debida atención, el debido acompañamiento. Y yo le dije, ¿y entonces por qué no contratas un psicólogo? Y me dijo, este sí es bien charro. Escasamente comemos, escasamente pagamos los servicios públicos. Para nosotros ponerle un psicólogo a mi hija o a mi hijo, ¿sí ve? Entonces, la verdad que, mire que el suicidio en el municipio en los últimos años ha tenido una representación bastante alta. Hace poquito se ahorcó, ¿cierto? Este joven Jason. Y muchas personas que decía la concejala Natalia también, nosotros estamos metidos en la pomada con la gente, con las comunidades. Entonces, ay, concejal, ¿y a dónde vamos? ¿A quién le decimos? Por Dios, vea, en una familia suicidarse en 3 o 4 personas. Ella colocaba ahorita ahí en la pantalla que no es hereditario, que no es genético, claro. De una familia suicidarse en 3 o 4 personas, eso es mucho. Entonces, doctor Daniel, qué bueno uno tener en este momento, entonces decirle a una persona que le diga a uno, un amigo, la comunidad, la familia, este problema, hermano, ¿qué hacemos? Tener dónde dirigirlo, tener donde decirle vaya a tal parte que le van a dar una buena atención. Y eso es muy importante porque todos hemos tenido problemas en la vida, todos hemos tenido problemas. Y como es de bueno cuando uno tiene a dónde acudir, como es de bueno cuando uno tiene donde tocar una puerta, que se la abran, entonces uno se siente ahí ya respaldado y siente como un alivio. Yo le agradezco mucho pues de nuevo por todo su esfuerzo, por todas las personas que trabajan en el hospital, y que sé que todas están comprometidos y que hoy nos han venido a decir la verdad, que yo sí he sido muy reiterativo con eso. Vengan y nos dicen la verdad, porque es que tampoco lo estamos escuchando nosotros los 15 concejales. Ahí hay una cámara y entonces ahí nosotros salimos a la calle y nos cogen de aquí y nos dicen, dígale que no sea mentiroso, dígale que no sea mentirosa, que nosotros escuchamos la exposición, la vimos, y esto pasó. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Con todo el gusto, concejal Víctor. ¿Algún otro concejal desea hacer uso de la palabra? En lo personal, doctor Daniel, hablando del tema del día, a mí sí me gusta ver esos resultados mucho. Me gusta ver el proceso que se lleva. Es que como operador del programa del hospital lleva apenas 4 meses. En 4 meses los resultados han sido muchos. No podemos tampoco pretender, y como de pronto se hablaba en estos días y se pretendía, juzgar un programa o juzgar un operador con tan poquito tiempo de tenerlo y de implementarlo. Incluso antes los resultados para mí son demasiado buenos, incluyendo las gestiones que se han hecho, convenios ya firmados. Hay contratos en la alcaldía de otra índole que se demoran mucho más de 4 meses para ser firmados, hasta más sencillos de conseguir y de gestionar, y se demoran mucho más de eso. Y en 4 meses ya tener convenios con EPS, Sura, con Carisma, Savia, la EPS el 17 de julio, Hospital Mental,
es demasiada la gestión, es buena. Ese es el resultado de entregar programas como este a entidades que están funcionando bien y que tienen un equipo de trabajo muy bueno y que tienen un gerente y un ejecutivo de alto nivel. Entonces yo ahí sí estoy tranquilo y como lo explicaba la doctora Elizabeth, es que el resultado de lo que se hace ahora se ve es en el futuro, de la prevención, del trabajo con la comunidad, de la atención. Son resultados que no son inmediatos. Hoy seguramente entonces estamos viendo el resultado de lo que sería el programa o de lo que ha sido el programa en tiempo atrás, y con las comparaciones que hacían ahí, pues tampoco creo que estemos como en la peor condición, como en las estadísticas que se colocaban ahí. Entonces, de acuerdo con que para la entidad y para el hospital, con los compañeros o con el compañero Triana, hay programas a los que se les invierte más dinero y que de pronto el impacto, aunque positivo, puede ser menos favorable que programas como este, que debería de tener una inversión más alta. Abre la posibilidad al hospital, me parece que es una decisión adecuada, porque abre la posibilidad al hospital de generar ingresos, de generar alianzas, de tener un programa base estructurado y apoyado por la alcaldía, y que con eso el hospital puede abrir servicios. Usted nos explicaba servicios habilitados espejo, porque según entiendo son habilitados para el ente con el que se hace el convenio, entonces ya se pueden prestar desde acá que no se tenían, y que la comunidad cada vez más va reclamando. ¿Por qué? Porque hace unos años nosotros salíamos a las calles, o en lo personal salía uno a la calle a hacer reuniones, a hacer campaña, que eso hacemos nosotros, y nos cogían con el hospital y nos volvían ropa de trabajo con el hospital. Entonces ahorita ya va uno a esas mismas reuniones y le hablan muy bien del hospital y le dicen a uno, qué maravilla, es el mismo edificio, algunas personas son las mismas, de pronto cambiaron la forma de atender, habrán otros que llegaron nuevos que están atendiendo muy bien, pero en general en la calle nos están hablando muy bien del hospital. A mí directamente me han hablado muy bien del hospital, y esa es como la mejor medición que hay. Pero la gente, la comunidad, siempre va a pedir más. Antes nos decían, hay un edificio muy bonito, pero nos atienden muy mal. Y el hospital estaba quebrado. Y yo no estoy diciendo cosas que no son, porque aquí nos dijeron, aquí en ese mismo micrófono, hace 3 años larguitos, que había que cerrarlo. Que el gerente de la época, el doctor Camilo, nos dijo, el hospital va de cierre acá. Y no está cerrado, e incluso los servicios que estaban cerrados en ese momento hoy están habilitados, creo que todos o casi todos. Todos, ok. Entonces ya nos dicen, todo está funcionando, todo nos está yendo muy bien, nos están atendiendo muy bien, pero no hay especialidades, porque entonces ya quieren un mejor servicio porque lo están atendiendo muy bien, pero ya están llegando especialidades gracias a la gestión que ustedes están haciendo, usted, gerente, y todo el equipo, porque eso es un trabajo de todo el equipo. Cuando hablan del hospital, hablan de todo el hospital. Una sola persona que falla ya hace quedar mal a los demás. Entonces, ese es el camino, esas son las decisiones, ese es el camino. Las cifras están claras, la explicación de la doctora Elizabeth muy buena, porque son cosas que yo no conozco mucho del tema, no me atrevo ni a hablarlo porque
no lo conozco, yo solo hablo de lo administrativo. Entonces, estoy de acuerdo y me gustaría mucho que este proceso continuara siempre en el hospital y siempre bajo una buena gerencia y bajo un buen equipo de trabajo que ya están demostrando que sí se podía tener un buen hospital en La Estrella, así todavía seamos nivel 1, pero se están prestando buenos servicios médicos, buenos servicios administrativos y con seguridad el municipio va a seguir creciendo mucho, porque el municipio se va a desarrollar y va a crecer mucho y este es el camino para que más adelante podamos tener un hospital de mayor nivel seguramente cuando se cumplan pues como los requisitos que se deben de cumplir. Quedo tranquilo con los temas que se habían hablado esta semana con el proceso de atención y de operación del proyecto, del programa de Sanamente, porque quedaron como algunas dudas y por eso fue que inmediatamente en medio de la sesión le escribí, cuando le escribí esta semana para invitarlo para hoy, estábamos en sesión con el secretario de Salud e inmediatamente su respuesta positiva y la atención el día de hoy con todo el equipo que viene y lo respalda, que así es que se hace. Cuando el equipo lo está respaldando a uno es porque también están convencidos que están haciendo las cosas bien y que hay que venir a defender lo que se hace bien hecho. Gracias, doctor Daniel, y a los concejales que participaron. Doctor, tiene el uso de la palabra si tiene respuesta para los concejales. Me puedo salir completamente del protocolo. Sí, yo sé que ustedes me preguntaron a mí. Cámara, ayúdenme por favor, que yo le voy a hacer una pregunta al consejo. No está en mis manos completamente, pero sí puedo hacer la gestión. Ustedes quisieran ser el primer consejo en pleno, ojalá que en pleno, que esté formado como red protectora. Alcen la mano, por favor, si quieren o no quieren. Cámara, ayúdenme, por favor. Me comprometo a hacer la gestión. No está completamente en mis manos, pero si tenemos un real compromiso, porque así lo sentí hoy, creo que podemos. Doctor, Inicio. ¿ese proceso es presencial? Sí. Entonces lo podemos hacer en sesión. Desde la presidencia podemos asignar sesiones para hacer ese proceso. Verifico la logística, porque como les digo, no está en mis manos, pero si se pudiera, creo que sería muy bonito que el compromiso que hoy estamos diciendo se materialice. Cuente con que desde acá asignamos sesiones para ese proceso. Sí. Paso ya a la fase de respuesta de preguntas, donde nuevamente reitero el respeto con el que voy a tratar de responderle al Consejo y a la ciudadanía que ha padece alguna situación de salud mental. El respeto por esas personas que han perdido la vida por este flagelo, de venir acá a hablar desde el componente técnico con un respaldo científico de cada una de las palabras que estamos eligiendo para decir en este micrófono. Concejal Patricia Londoño, usted me dice que le inquieta mucho el tema del suicidio y yo quiero empezar reiterando lo que hemos venido hablando nosotros acá. El hospital se encarga de la atención en fases preventivas, en la promoción de la salud, claro que sí, lo hacemos, y en fases ya de atención como en un servicio de urgencias. Pero normalmente en un servicio de urgencias somos el último engranaje. ¿Qué pasa todo lo que estaba diciendo la concejal Natalia? Todo lo que pasa y lo que veníamos hablando de los determinantes sociales de desarrollo humano de una persona. La familia, la educación, el trabajo, todas esas cosas que día a día nos ponen a pensar.
en cómo nos vamos a desarrollar y a tomar decisiones o no de vida en cuanto al tema de salud mental. Entonces nosotros somos una pequeña pieza en todo ese engranaje. Usted puede tener un Rolex muy bonito que funciona con engranes. Si hace Rolex, le falta un engrane, seguramente o no funciona bien. Entonces es un trabajo conjunto, no de secretarías, no de consejo, no del alcalde, sino de todos como sociedad. En el tema de política pública, reitero lo mismo. El hospital es un engrane y siempre estamos dispuestos a participar, pero la política pública no la ejecuta el hospital, la ejecutamos todos, ¿cierto? Entonces nosotros también aportamos nuestro granito de arena porque es que no somos los líderes de eso, simplemente estamos ahí haciendo parte de ese proceso. ¿Qué pasa con la política pública? Nosotros estamos haciendo desde nuestro proceso, desde Sanamente, desde APS, que ahorita voy a hablar un poquitico para separar y unir los dos conceptos, ¿qué se está haciendo nosotros con el tema de la política de salud pública? Porque lo que hacemos es aportar también un grano de arena a todo ese engranaje donde todos tenemos que intervenir. Respecto a las invitaciones a las capacitaciones que fue, y usted me incentivó a hacer lo que hice, no sé si rompí mucho el protocolo, pero ya lo hice. Las invitaciones no las hago yo. En su momento, cuando se estaba hablando, porque en la red protectora hacemos la claridad que la concejal Natalia y yo fuimos a las sesiones el año pasado, no este, pues ahorita las personas que se van a certificar no estamos nosotros ahí porque nosotros acudimos en 2022, no en 2023, la secretaría me dijo, no, yo asumo el tema de la red protectora, es un tema departamental, yo lo hago, entonces no me competía como hospital hacer el tema de invitaciones. Estamos acompañando, más no liderando el tema. Concejal William, cuando hablábamos de las cifras como hospital de 688 ingresos versus los años anteriores, pues nosotros acá lo que queríamos demostrar era la necesidad del municipio porque ha venido creciendo mucho. En temas de la ejecución anterior, no tengo duda que se hizo bien. Sin embargo, lo que queremos mostrar es que la necesidad todos los días es mayor. Habrá que mirar, porque yo respondo a partir de febrero que cogí el contrato hacia acá, el número de pacientes y todo. Sin embargo, es de aclarar que muchos de los pacientes que fueron atendidos en otros años quieren volver. Quieren seguir siendo atendidos porque es un muy buen programa. Entonces, las cifras, las que traemos nosotros de 688, pues de hecho ahorita me confirmaron que ya sobrepasamos los 700 mientras estábamos en sesión, versus los 4 años anteriores, es porque conocemos de las ejecuciones, pero nos hacemos el énfasis en lo que hacemos el día de hoy, a 2023. En este tiempo, que ya son 5 meses, llevamos 700 usuarios que han ingresado. Usted me decía, y recuerdo en marzo, que me llamó la atención. Me dijo, es que yo hice una solicitud para una niña, para que la atendiera. Y yo le dije, feliz ese día. Sí, recordá que empezamos con la ejecución hace 15 días del programa Sanamente. Y estamos buscando la psicóloga que tenga el perfil para niños. La conseguimos y ella fue la que materializó la felicitación que usted hoy nos trae. Estábamos haciéndola con el profesional idóneo. Nos tomó un poquito más de tiempo, pero lo hicimos como se debe hacer. Concejal Elvis nos hablaba de la preocupación que tiene frente al tema de los suicidios en el municipio. Es una situación altamente lamentable. Les reitero, como siderense más no como gerente de hospital, conozco de 4 casos. No vamos a hablar ni de métodos ni nada más, porque eso es lo que estamos tratando de evitar. Con el tema de los reportes, es importantísimo nuevamente resaltar. La gobernación ahorita nos presentó un dato muy superior al que teníamos nosotros, ¿cierto? De 16 versus, ¿cuántos? 9, ¿cierto? No. De intento de suicidio era 16, sí, versus 9, pero de suicidio no nos presentaron. Teníamos el reporte de 1 y nosotros como comunidad conocemos de 4. Cuando una persona lamentablemente se suicida, no llega al hospital. El cuerpo es trasladado a medicina legal, ¿cierto?
él no llega al hospital, nosotros en ninguna parte de esa cadena de situaciones tenemos que ver. Nosotros no hacemos ese reporte, el reporte lo hace Medicina Legal y acá es que llega al departamento inicialmente y del departamento el tiempo que pasa en llegar a los municipios donde sí se tiene que revisar porque esa estadística no es del hospital, es del municipio desde la Secretaría Local de Salud. Ellos son los que deben de manejar la cifra y dárnosla a conocer. Tenemos un problema con el tema de información grande, no solamente en el municipio, porque vea que mientras llega el departamento a nosotros, pues pasa un tiempo donde, lo que decía el concejal Jorge Quintero en la presentación, pero es que yo conozco más casos de los que están acá. Seguramente esa era la explicación que el secretario de Salud debió haber dado en su momento del proceso, más no que era un tema de que el hospital estaba ahí fallando en el reporte, porque el reporte nunca fue emitido desde el hospital. Y creo que ya con eso sí se da como claridad absoluta de cómo es este tema. Con la articulación que me dicen con juventudes, pregunté en este momento y no tenemos solicitudes desde juventudes, pero es que no nos vamos a quedar ahí. Ahorita mismo, mientras estamos acá, ya estamos haciendo nosotros la solicitud. Venga, les vamos a mostrar la oferta, para que no sea solamente el que llegue, sino el que nosotros también busquemos para que se articule con no solamente el programa Sanamente, sino con toda la oferta que tenemos con Hospital, que es más robusta. Con la participación de todo lo que es comités sociales, económicos, pues obviamente el hospital hace parte y presenta todo lo que se está haciendo desde Sanamente. Nosotros no lideramos, sino que hacemos parte de estos. Y creo que hacemos parte activa porque a ninguno dejamos de ir. Siempre mandamos a algún representante y en lo posible trato de ir personalmente. Entonces ahí estamos, no como líderes, sino como parte de lo que se hace. Él hablaba de la red protectora, que le gustaría conocer como concejal del tema. Pues ahorita todos los puse acá a decir que querían vincularse a la red protectora. La red protectora lo que hace es capacitarnos en estrategias simples, muy simples, que cualquier persona pueda hacer en una situación donde nos toque atender primeros auxilios emocionales, manejo de las emociones, ese tipo de cosas. Entonces creo que agrega mucho valor a que todos participemos y conozcamos. Hace poquito me imagino que ustedes vieron un caso en Medellín, donde un auxiliar de tránsito le decía en sus palabras y como nos expresamos los paisas, "Mor, venga, no haga eso". Inició una comunicación con la persona y eso creo que todo el mundo lo vio porque se viralizó. Esa persona hizo parte en su momento de la red protectora. Todos nosotros, con una muy buena formación en lo que debemos y no debemos hacer en su momento, yo creo que podríamos aportar muchísimo a ser parte de esa red protectora general. Concejal Saúl, yo me uno a sus palabras, usted ya las dijo. Sí. El hospital aplaudió porque estaban allá atrás. Y hago la claridad nuevamente que siempre lo digo. El hospital no es el edificio, el hospital es la gente. Y la gente está ahí representando, todos con la misma camiseta puesta, aplaudiendo lo que usted dijo ahorita, porque lo respaldo y creo que así es. En tema de manejo de las redes sociales del hospital, yo estoy de acuerdo que podemos aumentar mucho más el tema, no solamente en temas de salud mental, sino en general. Tenemos limitaciones desde el punto de vista económico. De hecho, le agradecemos al alcalde porque nos facilita el equipo de comunicaciones, pero teniendo lo propio para el hospital podría funcionar mejor. No lo tenemos lamentablemente, sin desagradecer todo lo que ha hecho el equipo de comunicaciones hasta ahora. Es más, yo creo, y saliendo un poquitico de contexto, que el equipo de comunicaciones del municipio de La Estrella salvó tantas vidas como el personal asistencial, porque ellos en la época de pandemia se dedicaron a comunicar día a día, 3, 4 veces en el día, la situación del municipio y tuvimos muy buenos resultados.
Entonces yo siempre soy convencido de que uno comunicar lo que está haciendo y cómo acceder, pues sí facilita mucho los procesos. Y allá voy a llegar. Vamos a llegar allá, pues hay que hacer ya sea o la inversión o la logística o la gestión, pero sí comparto con usted que tenemos que ser más presentes en todo el tema de redes sociales y en las comunicaciones generales que hacemos como perifoneos y demás, porque siempre hemos hablado acá que todo mundo no tiene una red social. Pueden tener el smartphone, pero no tienen el acceso al internet, que eso ya es otro tema de lo que venimos hablando, de los determinantes del desarrollo social, ¿cierto? Las condiciones económicas. Concejal Juan Pablo Triana, usted nos decía, como iniciamos nosotros el título, que nos ponemos la camiseta por la salud del municipio de La Estrella. Y nosotros pusimos ese título fue porque acá en el Consejo se nos dio la directriz de ponernos la camiseta por la salud del municipio de La Estrella referente a todo el tema de salud mental, y lo que queríamos era venir a mostrar que nosotros tenemos la camiseta puesta hace mucho rato. Y desde Hospital queremos decirles algo. Queremos invitar a las personas que vienen aquí a hablar de salud mental y del hospital a que se pongan la camiseta. Que se pongan la camiseta de la veracidad de la información que están dando aquí. Que se pongan la camiseta de la responsabilidad del manejo de la información y siempre se tenga un soporte técnico en lo que se dice. Y que se pongan la camiseta por el respeto de La Estrella, los siderenses y de este recinto. Nosotros tenemos la camiseta. Déjame anunciar, por acá estoy. Con el tema, concejal Juan Pablo Triana, que la demanda supera la oferta, pero con esto nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Si usted oferta más y es lo que hemos querido mostrar, pues siempre va a haber más demanda. Y si se hace con un buen proceso, pues la gente va a querer más. Y es que a nosotros nos entregaron un programa ya robusto. Es que el programa no lo inventamos nosotros, el programa venía funcionando hace muchos años atrás. Y por acá está Juliana Ramírez, que ella venía ejecutándolo en ese tiempo. Y ella, cuando el alcalde toma la decisión de que sea ejecutado desde el hospital, lo primero que hace es reunirse con nosotros para mostrarnos el funcionamiento del programa y que el programa no se afecte. Eso es un real compromiso por la salud mental de la gente. Nosotros seguimos haciendo y partiendo de ahí, sí robustecimos con la articulación que se hizo con el hospital, integrándolo a los servicios de urgencias, de hospitalización, todo lo que ustedes vieron acá, porque es que ya nos salimos del territorio siderense hace rato. Ya estamos en otros municipios, ya estamos incluso con el departamento. Respecto a lo que decía el concejal Juan Pablo Triana con el tema del consumo de sustancias psicoactivas, personalmente yo defiendo que el problema de sustancias psicoactivas no es la venta, es la decisión de compra, donde nosotros tenemos que enfocar el esfuerzo. No es el programa Sanamente, no es el consejo, no es el alcalde, no es el hospital, es todos como sociedad, las familias, los colegios, todos los que tenemos que llevar allí. Porque como decía el concejal Juan Pablo, pues la gente es a donde venden, pero no todos consumen por la decisión de compra. Respecto a lo que me decía el concejal Juan Pablo con lo de los escuchaderos casa a casa, es separar. APS hace labores intramurales descentralizadas, Tablaza, Pueblo Viejo, Cabecera, pero APS sí está llegando con labores extramurales, no puerta a puerta para tema de salud mental. Hacemos concentraciones comunitarias, hacemos escuchaderos, hemos participado en muchas estrategias, pero se complementa Sanamente y APS, pero no son lo mismo. Tienen roles completamente diferentes, y bien lo decía ahorita la doctora Crack. Nosotros incluso recibimos más recursos para fortalecer un poco más esto, y la idea es que ellos sigan trabajando en la calle
porque eso no se hace intramural, sino en las calles, en los colegios, en las empresas, donde tenemos que llegar con todo el componente también de salud mental. Concejal Juan Pablo Arteaga hablaba de la política. Listo. Hablábamos de los recursos con los que estamos operando. Pues sí, es de mirar el tema porque, como ustedes vieron la proyección, los recursos van a dar hasta el mes de agosto, entonces ya se le escribió en su momento bajo el principio de planeación al secretario de Salud que los recursos no serán suficientes para ejecutar durante todo el año. Indudablemente, para que el programa no frene, tendrá que hacer una adición presupuestal. Eso se le escribió hace más o menos un mes y medio, 2, y estamos a la espera de la respuesta para ver cómo va a funcionar. Pero más allá de los recursos del programa Sanamente, me gustaría, Consejo Municipal, que más adelante pudiéramos hablar de los recursos generales del hospital. Porque hoy por hoy la salud está en una crisis mayor a lo que veníamos conociendo durante todos los años. Y les voy a dar unas razones. Salario mínimo, nosotros teníamos un presupuesto del 5% de incremento para todo lo que iba a ser el crecimiento del hospital. Y ese crecimiento fue aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público porque, recuerden, nosotros estamos en algo que se llama Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Si todo está incrementando por encima del 14.62 o más, pues el presupuesto, uno dice, al menos ya en 10 puntos porcentuales se quedó corto. Y 10 puntos porcentuales en el presupuesto de un hospital es mucha plata. Y también tenemos que pensar en ello. El alcalde ha hecho un esfuerzo enorme, porque les puedo decir acá, amparado en las cifras, no hay municipio en este momento en Antioquia donde el programa de saneamiento haya recibido tantos recursos directos por el municipio. No lo hay. La estrella, el alcalde es el que le ha invertido más. Sin embargo, esos recursos con estos incrementos que no estaban contemplados y que el Ministerio de Hacienda ahorita nos asigna como presupuesto, pues se van a quedar cortos. Me gustaría que más adelante, y qué pena ya interrumpo el paréntesis, pudiéramos en una sesión solamente hablar de los recursos y el funcionamiento del hospital a futuro. Porque es que les voy a dar ejemplos. La incertidumbre que hoy tenemos con el tema de la reforma a la salud, la incertidumbre que hoy tenemos con la posible reestructuración de Sabia y la intervención que se está haciendo, genera un fenómeno que hace que todo sea mucho más caro que lo que nosotros tenemos ahí. Por decir, un ejemplo. Yo soy el hospital y usted es el que me vende a mí los medicamentos. Usted me vendía a mí el acetaminofén, ejemplo, a 100 pesos. Pero usted se da cuenta que estamos en un proceso de reforma. Usted se da cuenta que Sabia, que es uno de los que más nos paga, está en un proceso donde posiblemente lo liquiden. Usted dice como proveedor, no venga, usted no va a tener con qué pagarme. Págueme de contado o se lo vendo a 120 pesos, ya no a 100 o a 130. Entonces el efecto hace que todo sea muchísimo más costoso. Es un ejemplo, eso pasa con todo. Talento humano, medicamentos, dispositivos. Y estoy anticipando algo que podría ser una dificultad más adelante. Sin embargo, sin el apoyo que le ha dado el alcalde al hospital, económico y hasta emocional, no tendríamos hospital hoy por hoy, porque la inversión ha sido enorme. Sin embargo, anticipamos que puede quedarse corta. Termino ese paréntesis. Con el tema de comunicaciones, entre lo que es Sanamente y el hospital, son diferentes, porque las comunicaciones de Sanamente, la directriz que tenemos desde Secretaría de Salud es que ellos se encargan de las comunicaciones de Sanamente. Entonces ahí sí voy a reforzar con el secretario, venga, ¿qué vamos a hacer con las comunicaciones? Porque sí tenemos que mejorar cómo va a ser más cercano, y el tema de comunicaciones del hospital, lo que ya le venía explicando al concejal Saúl. La idea es que fortalezcamos mucho más estas comunicaciones o que nos den a nosotros la capacidad de maniobra para hacerla por cuenta de nosotros. Concejal Natalia, ¿tenemos la camiseta puesta? Pues yo creo que tenemos la camiseta puesta. Yo no sé si con lo que les presentamos hoy queda alguna duda al respecto. Usted nos decía que se ha perdido la imagen de Sanamente. Y yo estaba pensando, bueno, tenemos más usuarios, estamos llegando, pero creo que es al tema de comunicaciones,
donde la gente conozca más del proceso. Sí, estoy de acuerdo que hay que hacerle más énfasis al tema. Hablábamos de el reporte a fiscalía de un caso. Pues básicamente nosotros como hospital no recibimos eso como tal, lo recibimos es como siderenses, que la gente pues obviamente se da cuenta del tema, y reiteramos lo que les contamos al principio: no hablen de situaciones, métodos, todo eso a la hora de comunicar responsablemente el tema de suicidio. Y sí, conocemos del caso de Civigila, pero como municipio conocemos los otros que han ocurrido, y ahí sí hay que revisar pues como el tema de la transferencia de información desde gobernación a municipio. Hacemos acompañamiento familiar cuando sabemos del caso, porque si no sabemos pues cómo llegamos a la familia, y también hay que mirar cómo uno acompaña a una persona que está en un proceso de duelo, que nosotros lo estamos llamando, decir, venga, necesita duelo. Muchas veces no es tan fácil ni responsable uno llamar a alguien que tiene un problema en ese momento, y usted por qué supo si nunca llegó al hospital, algo así. Entonces hay que hacerlo con suma cautela, pero sí tenemos el acompañamiento desde Sanamente, desde el hospital, desde urgencias, desde APS, para todo este tipo de situaciones, y tenemos varios procesos que se adelantan para manejo de duelo en este momento activos. El tema de docentes en la red protectora no la conozco, la población, porque como les digo, la está manejando directamente la Secretaría de Salud. La pregunta entonces deberá ser a la Secretaría quiénes son las personas que en este momento están haciendo parte. Respecto a lo que decía la doctora Elisa de involucrar a la familia en la prevención de sustancias psicoactivas desde que el niño está en tercero de primaria, pues yo creo que eso es a donde hay que apuntarle, de verdad, una prevención, no ya cuando usted tenga que mitigar o corregir un daño que está hecho. Nos decías que los usuarios de Sanamente deberían de ser más. Yo creo que la población que requiere Sanamente es muchísimo más de las que estamos atendiendo en este momento, y hay que empezar a romper como esa barrera de entrar a ser escuchado. Eso no es tema de vergüenza o de pena, no, eso es completamente sano, y de hecho las personas que ingresan son tan felices ahí que no se quieren ir. Muchas veces el problema es que terminamos el proceso con usted, ya a usted le toca con la EPS, no, venga, yo no me quiero ir. O más adelante vuelven a llamar para hacer como un nuevo ingreso. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que son más las personas que requieren Sanamente. Concejal Víctor, cuando hablabas del tema de miedo, es lo mismo que hemos venido diciendo, hay que hablar de esto de manera responsable. Es un tema que tenemos que enfrentar, de verdad que es un tema supremamente complicado. Cuando nosotros desde hospital solicitamos atender el programa de salud mental, pues lo hicimos previamente analizando si teníamos las condiciones técnicas, logísticas, y si éramos los idóneos para el asunto, y en su momento no nos dio miedo. Y si nos dio miedo, pues con miedo lo hicimos y está funcionando. Entonces, la idea es llamar a la población a que si tiene miedo, pues venga, que nosotros le ayudamos con ese miedo, para que lo venzan. Usted nos hablaba que desde el hospital se remitió una persona a la clínica Las Vegas. Nosotros como hospital remitimos a una persona. La EPS la remitió a Las Vegas. Nosotros no decimos a dónde es el destino de la persona. Determinamos que había una necesidad de remisión, más no el destino. Ya las atenciones, Las Vegas tiene una gran reputación y lo hacen supremamente bien, y eso es lo que pasa acá. La gente dice cosas buenas y cosas malas de cualquier institución de salud por la experiencia que vean en ese momento. Espero que la persona hoy por hoy esté mejor, y si cualquier cosa, pues estamos atentos para ayudarle. Yo creo y comparto lo que ustedes todos nos han venido diciendo, y es que el municipio necesita un sistema de información robusto, urgente, donde esté toda la información consolidada de las diferentes, acá me atrevo a hablar dependencias, pero obviamente con todo el enfoque de salud, donde nosotros tengamos información, ojalá en tiempo lo más cercano a real posible, y veraz, que nosotros podamos tomar decisiones basadas en datos. Eso es un tema urgente que yo pienso que ayudaría mucho a impactar la salud y el demás funcionamiento del municipio. Concejal Mauricio Cruz, con los 4 meses que nosotros hemos tenido de operación, 5 meses ya,
del programa Sanamente, pues hemos tenido unas experiencias muy bonitas. Y la mayoría de comentarios, porque los revisamos, son de gratitud hacia el programa, hacia el municipio, hacia el hospital. Entonces quisiéramos seguirlo operando con toda la altura y obviamente respondiendo a la comunidad siderense. Con el tema de especialidades, pues nosotros abrimos la puerta a tener un servicio especializado. Psiquiatría, porque es que hay una red que es un documento que no nos permite a nosotros habilitar especialidades cuando queramos, sino cuando la nación, ni siquiera el departamento, defina que esa red puede cambiar. Ya identificamos que podríamos habilitar psiquiatría extramural y por eso hicimos los vínculos con las entidades que ahorita nos permiten atender a esa población, para hacerlo obviamente con todo el componente legal, técnico, pero el hospital ya no es el mismo que recibimos. El hospital ya ha tenido especialistas, ya tiene especialistas en este momento y la idea es poder seguir creciendo en ese asunto, que cada vez se parezca menos a un servicio de baja complejidad y se vaya acercando más o pareciéndose más con servicios resolutivos a la mediana complejidad. Y usted decía algo muy claro, no me atrevo a hablar de lo que no conozco. Y yo no puedo estar más de acuerdo con usted. Uno, si no conoce, se instruye para hablar de un tema y evitar cometer los errores en cuanto a todo el tema de responsabilidad de comunicar estos mensajes, como lo hemos venido hablando en la presentación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Concejal Camilo Cocuy tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a la mesa principal, al gerente Daniel, a su señor padre, a todo su equipo de trabajo. Y mi intervención no fue ahorita, porque lo mío es más felicitarlo, porque yo sé de su gran gestión. Yo soy un fiel defensor del hospital desde que usted está, porque como lo decía ahorita el presidente, en todas las reuniones que uno hacía, el tema era el hospital. La atención del hospital, allá lo dejan morir a uno, ya no se menciona, ya se habla muy bien. Y yo sé que así como ha cambiado el hospital en las manos suyas y de todo su equipo, este programa de Sanamente también va a ser un éxito. Además que es un tema muy sensible y muy complejo, porque así mismo, como usted decía ahorita del tema de juventud, que no tenía ninguna solicitud ni nada, ¿cierto? Hay muchas personas que no, es que ese programa no sirve, tal cosa, pero uno va a mirar y ni siquiera han ido. O no van por el tema de que todo el que consulte está loco. Y pues yo soy uno que consulto y yo sé que algún rayón debo tener, pero no solo es por eso. Así como nos cuidamos el cuerpo, la piel, creo que el tema mental es uno de los más importantes. Y sé del trabajo de todo su equipo, y también quiero felicitar públicamente a la doctora Melisa, que también su atención es excelente y ha estado para todos nosotros cada vez que la necesitamos. No sé si me responden Disney como usted en sus vacaciones, pero cada vez que la he necesitado me ha ayudado demasiado. Entonces, era eso, felicitarlo, sé de sus buenas labores. Repito que sí tienen la camisa puesta y tienen la 10, porque sé de su gran gestión. Desde que está en el hospital, siempre que ven acá, gestioné. Entonces, ahí vemos que sí se puede. Entonces, reitero mis felicitaciones para usted y todo su equipo. Y muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Con gusto, concejal Camilo. Y yo quisiera adicionar, doctor, con el tema de las comunicaciones, aunque de acuerdo con que el hospital no debería de estar recibiendo esos ataques tan grotescos y tan vulgares de parte de personas falsas, porque eso no son perfiles falsos, sino personas falsas, porque el que se ubica detrás de un
perfil falso, esa persona es falsa, pero no es capaz de hablar de frente. No debería de tener que invertir en un equipo de comunicaciones o en un equipo de publicidad dinero que se deba de invertir en la salud para salir a defenderse de ese tipo de personas. Yo creo que con el apoyo de la administración y como se ha venido haciendo, pudiera seguirse conservando la imagen y aunque a ustedes, compañeros del hospital, son a ustedes a los que los están injuriando, los que los están insultando, los que los están maltratando, porque no es solo al gerente. Cuando maltratan al hospital, los están maltratando a ustedes, les están desconociendo su labor, están mintiendo a la comunidad para acabar con la imagen que ustedes están haciendo, porque como lo están haciendo bien, quieren hacer creer que lo están haciendo mal. Y cuando atacan directamente al gerente, también los están atacando a ustedes. Ustedes como personas son los que considero yo que deben de salir a defender esos procesos que ustedes están trabajando con tanto amor y no tener que destinar recursos financieros del hospital para crear un departamento de publicidad o de redes sociales o de comunicaciones, que esos recursos deban de ser usados mejor en el buen funcionamiento del hospital como ha venido funcionando. Y en algún momento a esos falsos les llegará el momento de hechos y el destino lo dirá y las urnas lo dirán también. Entonces, yo por ese lado tranquilo, doctor, y pensaría que no debería de haber inversión de la salud en defender imagen del hospital, que ustedes la están haciendo con el buen servicio. En las comunidades donde uno va ya están hablando bien del hospital. Entonces yo creo que ellos tampoco están logrando el objetivo con esos perfiles que crean personas falsas. Agradecimiento a usted, doctor Daniel, y a todo el grupo de trabajo del hospital que nos acompañó hoy en una sesión productiva y larguita. Y no hay más personal acá, me imagino, porque están allá atendiendo comunidad. Señor secretario, continuemos por favor con el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente, el agradecimiento al doctor Daniel Velázquez y al equipo de trabajo que lo acompaña. Igualmente manifestarle, doctor Camilo Gocuy, comparto la alegría de Duván, el jolgorio y la dicha que tienen el día de hoy. Segundo, lectura de comunicador. No hay comunicaciones radicadas, señor presidente. Gracias, secretario. Continuemos con el orden del día, por favor. Proposiciones y varios. ¿Algún concejal desea hacer uso de la palabra? Queda cerrado el campo de las proposiciones. Continuemos, por favor, con el orden del día. Se encuentra agotado el orden del día, señor presidente. Una vez agotado el orden del día, se levanta la sesión, se cita para el día de mañana, 8 a.m., temas administrativos del Consejo. Feliz tarde para todos. El señor presidente acaba de levantar la sesión y cita para mañana, sábado 8 de julio, 8 a.m. o'clock.